Hola a todos y todas, mi nombre es Valeria Beckbais, soy integrante de la cátedra Ciafardino Laeta y queríamos aprovechar este momento de interrupción de las clases tan difícil con lo del coronavirus y que ahora se retrasa un poco el calendario académico para seguir en contacto con ustedes con una clase con un tema que está fuera del currículum pero que puede ser interesante para dialogar, sobre todo en estos momentos. Se trata de la criminología verde, por su nombre Green Criminology en inglés, que es una criminología nueva y que nos puede ayudar a pensar un poco todo lo que está pasando en el mundo, inclusive en la actualidad, con lo que es los virus que se están expandiendo por el planeta, los riesgos para la salud pública, los riesgos para el medio ambiente, las comunidades vulnerables, las comunidades indígenas. Es un tema amplio y que todavía no ha tenido tanta repercusión en Latinoamérica y tampoco en nuestro país, y que nos pareció bastante interesante poder compartirlo con ustedes en este video. Bueno, contándoles un poco, la criminología verde nace en 1990 con un artículo escrito por Lynch que se llama The Greening of Criminology. El verdecimiento sería o tornar verde la criminología, que fue un artículo que no tuvo mucha repercusión porque salió en una revista que era bastante marginal, pero que por primera vez trajo este tema de que la criminología se seguía ocupando, como ustedes bien saben, de los delitos ordinarios, de los delitos de la calle, de los delitos cometidos por individuos, seguramente vulnerables, los clientes usualmente selectivizados por el sistema penal, y no se estaba ocupando de los hechos que más daño producen al planeta Tierra y a la vida que hay en él, tanto de los seres humanos como de los animales y las plantas, que son los delitos contra el medio ambiente. Es más, esta criminología retoma un poco el legado del abolicionismo y dice que no hay que concentrarse solamente en los crímenes, o sea, en eso que ya está en el Código Penal o en las leyes penales especiales, sino recuperar un poco este concepto de daño social, que, si ustedes recuerdan, es poder ampliar el ámbito de estudio de la criminología a hechos que no han sido tipificados, pero que producen un daño social grave a la vida y la integridad psicofísica de las personas o del planeta, y que por lo tanto deberían ser absorbidos como objeto de estudio de la criminología, ya sea para criminalizarlos o como para tratarlos por cualquiera otra de las vías posibles, como la justicia restaurativa, pero que sean un enfoque de la criminología. Pues si la criminología se tiene que ocupar de aquellos hechos que son una disrupción para la vida ordinaria de las personas, entonces crímenes contra el medio ambiente, daños sociales contra el medio ambiente, son lo suficientemente graves como para que les prestemos atención. En este sentido, en Inglaterra surge el concepto de semiology, sería semiología con Z en español, que viene de un término griego que remite a esta cuestión de daño social. Y los que impulsan esta teoría dicen, bueno, reemplacemos el concepto de criminología, que ya teológicamente remite a crimen, entonces nos restringe el estudio de la criminología, todo lo que ya está en el Código Penal y las leyes penales especiales, y reemplacémoslo por este concepto más amplio de semiología, que nos remite continuamente a daños sociales, algo muchísimo más amplio. Solo por decirles un ejemplo, ahora está en discusión este tema del COVID y la producción de una vacuna y si va a tener o no patente. Si en el marco de una pandemia global una farmacéutica desarrolla una vacuna para frenar el COVID y le pone una patente, con lo cual pasa a ser solamente disponible para la gente que lo puede abonar, eso no es un crimen, pero ¿no lo deberíamos considerar un daño social al estar afectando la integridad física, la salud de toda la población que no va a poder tener acceso a ese medicamento? Y en ese sentido, ¿no lo podríamos estudiar desde la criminología? Tanto desde la criminología verde como de la criminología de los crímenes de estados, de la criminología que se enfoca en los delitos de cuello blanco, en el delito corporativo. Bueno, esto es lo que nos dicen los criminólogos verdes, de que no nos limitemos a el crimen tal como fue tipificado, sino que lo ampliemos con este concepto de daño social, que como escuela se ha llamado semiology o semiología. Otra cosa que dicen los criminólogos verdes es: no estamos inventando la rueda. Lo que estamos haciendo es llamando la atención acerca de un campo de estudios que todavía no ha sido explorado. Vemos que la mayoría de los libros de criminología, de las revistas, de los congresos, están hablando sobre temas que no son los que realmente ponen en riesgo la perdurabilidad y la sustentabilidad del planeta Tierra.
y estamos tratando de llamar la atención acerca de eso. Esto implica que es una nueva criminología que viene a revolucionar todo y a crear un quiebre epistemológico, sino que podemos seguir utilizando el resto de las corrientes criminológicas para pensar estos temas. Y sobre todo para darle voz a los que siempre son más afectados por estos delitos verdes y que en general no forman parte de las voces que son escuchadas en los ámbitos intelectuales. ¿Qué significa esto? Tenemos el caso de la contaminación del riachuelo en la Argentina. ¿A quiénes eran los que más afectaban? A todas las villas miserias que estaban instaladas sobre la vera del río. Estas voces no son las que llegan a tener repercusión en las discusiones criminológicas sobre cuáles son los delitos que tenemos que abordar en política criminal. Entonces la criminología verde no solamente toma en cuenta la posibilidad de ampliar el campo de estudio en cuanto a objetos de estudio, es decir, no solamente decir, bueno, dejemos de estudiar el delito callejero, pasemos a estudiar los crímenes que afectan al medio ambiente, sino también las voces. O sea, rescatemos las voces de aquellos que están especialmente afectados por estos daños sociales, como por ejemplo, en el caso argentino que estábamos mencionando, la gente que vive en la vera del Río de la Plata y que sufrió todas las repercusiones de estar en contacto con napas anegadas, con terrenos inestables, en contacto con la basura, etc. Bueno, para una definición cortita de lo que es la criminología verde, tenemos una definición de Ruggiero y South, que les quería mostrar, que dice simplemente que la criminología no le ha dado suficiente atención a estos crímenes, que son los que tienen más significancia para la sustentabilidad del planeta Tierra, y que ese es el objeto de la criminología. Podríamos buscar otras definiciones, pero bueno, esta fue una de las primeras. Y es importante también ver que la criminología verde no se desarrolla en aislamiento, sino que tiene interacción con muchas otras teorías criminológicas que ya conocemos. Principalmente el Restorative Justice, justicia restaurativa, porque la idea no es aumentar la criminalización. O sea, desde la criminología verde, que es una criminología crítica, no buscamos aumentar y expandir el sistema penal, sino buscar vías alternativas, como pueden ser la resolución de los casos por vía civil, las indemnizaciones, los círculos de paz, círculos conversatorios, todo lo que podemos ver en alternativas a la pena. Entonces la criminología verde dialoga mucho con la justicia restaurativa para no buscar una ampliación del sistema punitivo, que sabemos que siempre termina selectivizando a los de siempre. También dialoga mucho con algo que se llama Southern Criminology, criminología del sur, que es la criminología que trata de expandir las voces y los saberes que se desarrollan en el sur global, entre los que forma parte la Argentina, ¿no? Y todo lo que es América Latina. ¿Por qué? Porque ustedes vieron en las teorías criminológicas que llegamos a ver en estas poquitas días de clase, que casi todas las teorías criminológicas se desarrollan en el norte. Estudiamos todas las teorías que se desarrollan en Estados Unidos o en Europa. Pero ¿qué pasa? La mayoría de los crímenes ambientales se desarrollan en el sur. Por ejemplo, ahora hay una investigación muy interesante que se está llevando a cabo en Holanda sobre las represas. Las represas ya se sabe que ocasionan un montón de daños al medio ambiente y ¿dónde las instalan? Están todas instaladas en el sur global. ¿Por qué? Porque las legislaciones europeas y norteamericanas son mucho más restrictivas para el desarrollo de estos emprendimientos que van a causar daños sociales y daños al medio ambiente. Entonces, si somos los del sur global los que estamos más afectados por esta clase de daños sociales, es lógico que también tratemos de tener una producción intelectual y teórica que salga de nuestros países. Porque la afectación que puede haber a la población mapuche es muy difícil que se pueda entender analizándolo desde una oficina en Londres. Necesitamos trabajo de campo, necesitamos interactuar con los afectados. Entonces es muy importante que si los crímenes y los daños contra el medio ambiente ocurren en el sur global, también se involucre a los sujetos afectados y a los intelectuales, a los criminólogos y criminólogas que están situados en el sur global y que tienen las posibilidades de comprender el problema en todas sus dimensiones. También, obviamente, es muy importante la criminología crítica. ¿Por qué? Porque cuando agarramos y analizamos un daño verde, un daño contra el medio ambiente, por ejemplo, el que decíamos, la contaminación del riachuelo, y lo vemos solo como quién contaminó el riachuelo, cuándo y por qué, desde una mirada muy restrictiva, como suele realizar la criminología ortodoxa, mirando cuantitativamente cuándo se contaminó, por qué, quiénes fueron los involucrados, nos vamos a perder el enfoque más amplio que nos muestra cuáles son los poderes involucrados, cuáles son
los acuerdos de poder entre el poder político y el poder económico que permitieron que se realicen todos esos daños y esa contaminación al riachuelo sin haberle puesto un límite antes. Nos vamos a evitar vamos a ignorar el hecho de que la policía no está ahí viendo si se contamina o no el riachuelo, y en lugar de eso está mirando si se roba o no se roba, o si se hurta o no se hurta un celular. Entonces la criminología crítica nos permite ver que los crímenes verdes y su perpetración, o los daños sociales, los daños verdes y su perpetración, dependen del sistema capitalista de producción, están íntimamente ligados con la reproducción de un sistema que no prioriza la sustentabilidad del planeta Tierra, sino la producción de mayor capital y la mayor ganancia, incluso cuando es en perjuicio de la salud de las personas y de la preservación del planeta Tierra, y que el sistema penal y el sistema legislativo y el sistema judicial en general están en función de ese sistema capitalista de producción. Entonces es muy importante no ver la criminología verde aislada de la criminología crítica, sino siempre tener en cuenta por qué se siguen ocasionando estos daños ambientales, por qué el sistema penal no está respondiendo a ellos y por qué no están en el centro de la agenda. Otra criminología que nos puede ayudar mucho es la criminología feminista. ¿Por qué? Porque estos daños ambientales afectan a las poblaciones más vulnerables, que en general están formados por mujeres, también a la criminología indígena, porque muchos de los daños ambientales están involucrados en lagos, montañas, minería, cielo abierto, en lugares más alejados de los centros urbanos, en donde habitan las poblaciones indígenas, que son las principales afectadas por estos daños al medio ambiente. Otra criminología que nos puede ayudar es la criminología cultural. ¿Por qué? Porque la comprensión que tenemos nosotros sobre lo que es un emprendimiento económico y no poder verlo como delito o como daño social tiene que ver con parámetros culturales aprendidos. O como vemos, por ejemplo, el desarrollo de la minería como desarrollo económico para el país y no como un delito. Esto forma parte de un montón de cassettes que tenemos en la cabeza que nos hacen ver ciertas cosas como delitos, ciertas cosas como desarrollo económico, como algo bueno para el país. O encontrar vaca muerta, un nuevo pozo petrolero, y poderlo verlo en términos de desarrollo económico y no en términos criminológicos. Entonces la criminología cultural nos ayuda a ver cuáles son esos parámetros culturales aprendidos que nos ponen ciertos anteojos con los que vemos los hechos sociales de una forma o de otra. También puede ayudarnos mucho el abolicionismo. ¿Por qué? Porque, como decíamos antes, también desde la mirada de la justicia restaurativa no queremos ampliar el sistema penal, queremos buscar alternativas para poder frenar estos daños al medio ambiente, pero sin que ello recaiga en una mayor aplicación del poder punitivo. Bueno, y después hay muchísimas más aplicaciones, hay incluso aplicaciones de la teoría de la Escuela de Chicago, para ver cómo funcionan las ciudades y cómo se pueden reorganizar, por ejemplo, para el reciclado de la basura, y cómo si uno agarra y hace pequeñas articulaciones trabajando en el campo, en las ciudades, con los referentes sociales de cada una de los centros sociales y referentes de cada manzana o de cada barrio, puede llegar a tener muchísimos más progresos en, por ejemplo, evitar daños producidos por la mala separación de basura y trabas al reciclado. Bueno, después respecto de hasta acá vimos cuál fue la interacción, qué es la criminología verde y cuál es la interacción con otras escuelas criminológicas. Después, por otro lado, por si ustedes después investigan un poco más en internet o quieren saber un poco más, quería comentarles que hay otros conceptos, otras terminologías, además de la de criminología verde, que pueden encontrar, que van a estar hablando exactamente del mismo tema, pero desde otro marco conceptual. Uno lo desarrolla Walters, si lo quieren googlear, como Walter pero con una S al final, que es el ecocrimen. Él prefiere hablar de ecocrimen en vez de criminología verde, porque dice que el ecocrimen puede ayudarnos a partir de las actuales definiciones legales sobre crímenes ambientales y también análisis sociológicos sobre los daños al medio ambiente, no necesariamente especificados por la ley, pero siempre remitiéndonos a este concepto de crimen que nos permite vincularlo un poco más con lo que es el estado actual de las legislaciones penales. Esto obviamente entra en debate con los semiólogos que dicen no tenemos que hacer hincapié en el crimen, sino en el daño social. Después está Rob White, que es uno de los grandes padres de la criminología verde, que él propone hablar de ecocriminología global o criminología ecoglobal. ¿Por qué?
porque dice que este término nos informa sobre diferentes consideraciones de análisis crítico y nos incluye la perspectiva global, es decir, que aunque querramos verlo en la legislación de Argentina, en particular, todo va a tener una implicación global, como vimos, por ejemplo, en el caso de las pasteras con Uruguay. En general los delitos ambientales cruzan fronteras, o los inversores son extranjeros, o implica un daño que después va a contaminar un cauce del río que sigue otro país. Es muy difícil verlo solamente desde un ámbito doméstico. Entonces, al hablar de criminología ecoglobal, nos ayuda a pensarlo con esta esfera mucho más a nivel internacional, y porque criminología ecoglobal no tiene el concepto de crimen, entonces nos permite de nuevo ampliar a daños sociales no criminalizados. Y después hay otros que dicen que hablemos directamente de criminología ambientalista, porque criminología verde, ¿para qué la metáfora? Hablemos directamente de criminología ambientalista. Y otros dicen no, porque este término ya fue usado para los que estudian el delito ordinario en un determinado ambiente. Por ejemplo, los que estudian, no sé, por qué el delito es mayor en tal barrio que en otro, eso también ya se llama criminología ambientalista y puede haber problemas de confusión entre una criminología y otra. Bueno, esto solo para decirles que no se limiten, si quieren googlear después, a poner criminología verde, porque también pueden poner criminología ecoglobal, ecocrimen o criminología ambientalista. Todos van a estar hablando de lo mismo, ¿no? De los daños sociales y crímenes contra el medio ambiente. Bueno, ¿qué otras cosas les quería decir que son importantes? Respecto del alcance de la criminología verde. Hay algunos que dicen solamente aplica a daños contra el medio ambiente, o sea que, por ejemplo, calentamiento global, contaminación de ríos, contaminación de napas, todo lo que haga que el medio ambiente se empobrezca o empeore en su condición. Otros dicen no, solamente a los daños que van a tener una afectación real en los seres humanos, en los hombres y mujeres que habitan el planeta Tierra. Otros dicen no, esa es una mirada antropocéntrica. ¿Por qué limitarse a los daños que ocasionan al hombre cuando hay otras especies que vienen en la Tierra? Entonces dicen, ¿qué pasa con los daños a los animales y a las plantas? Eso también debería ser investigado desde una criminología verde. Si no, seguimos limitando a que el ser humano es el único que tiene relevancia en el planeta Tierra. Y después están los que van a un nivel incluso más extremo y dicen que incluso cuando no se afecte a ningún ser humano, ni a ningún animal, ni a ninguna planta, ya con afectar al planeta Tierra basta para que sea objeto de la criminología verde. Y en línea con eso podemos ver el caso de la Pachamama en Bolivia, que Bolivia fue un caso excepcional y de avanzada al incorporar a la Pachamama como sujeto activo de derechos. Hay un librito de Zaffaroni que pueden consultar al respecto. Entonces esta posición más extrema nos va a decir, ya con que se afecte a la madre tierra, aun cuando para el hombre no produzca ningún tipo de efecto, ni para las plantas ni para los animales, igual le tenemos que prestar atención desde una criminología verde que se suponga realmente crítica. Bueno, hay muchos estudios que ustedes pueden mirar desde la criminología verde, casi todos tienen que ver con crímenes de Estado, porque tienen que ver con la involucración de cuál es el rol del Estado en la comisión de estos daños sociales, y también de las corporaciones, que son las que en realidad llevan adelante en términos financieros y operativos la mayor cantidad de estos actos que vulneran el medio ambiente. Y dentro de estos desarrollos, en general, en cuanto a las metodologías, se hace bastante hincapié en los casos de estudio. ¿Qué quiere decir esto? Que la mayoría de los artículos que van a encontrar y libros sobre la criminología verde van a estudiar un caso de estudio en particular. Por ejemplo, si ustedes quieren leer uno que yo escribí hace poquitito, después se los podemos circular, es sobre el caso de la afectación de los mapuches con la minería a cielo abierto. U otro que escribí con la Asamblea de Famatina sobre la minería a cielo abierto en La Rioja. En general siempre son así, vemos un caso de estudios en donde hay una afectación al medio ambiente y vemos cuáles son los actores involucrados y cuál fue el accionar del sistema penal, si intervino o no, cuáles fueron las presiones que hubo desde el Poder Ejecutivo o desde las corporaciones y cuáles fueron los daños ocasionados a partir de estos comportamientos. Después, bueno, obviamente hay otros trabajos que también hacen un desarrollo mucho más teórico para ver cuáles van a ser los elementos de la criminología verde y cómo podemos seguir desarrollando este campo de estudio.
que se está tratando de ocupar de un tema que es trascendental y que lamentablemente ha sido mayormente ignorado por la criminología, más concentrada en un delito ordinario que no produce daños sociales de la escala que están produciendo los daños ambientales para todo el mundo. Los invito también a ver el video de Noam Chomsky hablando sobre el coronavirus, donde nos advierte él mismo que estamos pasando por un momento terrible por el coronavirus, pero que nos esperan cosas peores y que tienen que ver con el cambio climático. Entonces realmente, si nosotros desde la criminología podemos tener el rol de advertir de que los sistemas penales y los estudios criminológicos se están ocupando de daños que son muchísimo menores y que pueden llegar a producir, claro, estrés y angustia y dolor, pero que no se comparan con la escala y la dimensión que tienen estos delitos y daños verdes para la sustentabilidad del planeta Tierra. Bueno, espero que esta clase les haya servido y claramente estamos todos a disposición para contestar preguntas y estimular el debate. Abrazo.